¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro informativo Adelante TV Noticias. Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. En nuestro informativo de este domingo 2 de agosto, la hora local en Puerto Rico, las 2 de la tarde. Analizaremos hoy los últimos acontecimientos del gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, de la crisis del Partido Nuevo Progresista y de las múltiples acusaciones de parte y parte de los miembros de ese partido que se encuentran en este momento en la peor de sus crisis, en lo que fácilmente se puede llamar una guerra civil, una lucha fratricida. Gobernar un país, y especialmente un país, un gobierno que se hereda bajo las circunstancias que lo heredó constitucionalmente la licenciada Wanda Vázquez Garcet, no es fácil. Un gobierno tachado de corrupción, un gobierno con un gran número de escándalos administrativos, un gobierno de investigaciones por alegadas ventas fatulas, compras fatulas, gastos innecesarios de grandes cantidades de dinero, en los millones. Personas allegadas al gobernador saliente, Ricardo Rosselló, con muchos dedos amarrados, con comportamiento inmaduro, poco profesional, inmoral, por las manifestaciones dejadas en un chat, comenzando por el mismísimo Ricardo Rosselló. Como todo esto llegó a investigación y todavía sigue en investigación, no se ha podido hacer nada, con una serie de problemas dejados por dos huracanes, entonces entran un terremoto y unos sismos, nuevos escándalos de tendencia político-partidista, renuncias y despidos de líderes de agencias. En fin, este cuadro es de aquellos que no se le desean ni al peor enemigo. Una situación muy difícil con la cual trabajar para poder gobernar. Wanda Vázquez Garcet ocupa constitucionalmente el puesto de gobernadora de Puerto Rico porque, como dice constitucionalmente, le tocaba, al renunciar al gobernador y no haber un secretario de Estado de turno. La Constitución, claramente, como todos sabemos, dice, estipula, que la próxima persona que puede ocupar el cargo es el secretario de Justicia. En este caso, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez. Una licenciada de carrera, no una política de carrera. Se canta al comienzo de su administración, de su gestión, como una persona no política. Incluso llegó a decir que para ella no era una prioridad la estadidad en este momento, sino más bien recoger los platos rotos, limpiar casa y poner orden en la sociedad puertorriqueña, ayudar a la gente que todavía estaba sin luz, sin agua, sin trabajo, sin casa, con las muchas pérdidas que habían ocurrido por los huracanes. Esclarecer los escándalos que había dejado el gobierno anterior de su propio partido y sencillamente seguir adelante el resto del cuatrienio
haciendo lo mejor que ella pudiera con su experiencia de servidora pública y su disponibilidad para el puesto. Pero ocurre que justamente antes de haber comenzado a fungir como gobernadora, ya Wanda Vázquez Garcet había estado en un escándalo, podríamos llamar, en una investigación por el asunto del problema de su hija y de una relación significativa, sentimental que tuvo la hija y que terminó muy mal. Siendo secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez Garcet no podía inmiscuirse, tenía que inhibirse en el proceso de investigación de la situación de su hija. Pero trascendió, salió a la luz, nos enteramos de que sí estuvo envuelta, no solamente ella, sino su marido, que es juez, sí estuvo envuelta, haciendo reuniones, hablando con gente, ejercitando su influencia como secretaria de Justicia dentro de este procedimiento de investigación legal. Y eso es claramente una violación. Hubo una investigación a la gobernadora, a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, y por unos errores técnicos cometidos, salió ella absuelta, libre de culpa de todo este problema. Una cosa es salir libre de culpa en un proceso judicial o en un proceso investigativo. Y otra cosa es lo que prueban las evidencias, las circunstancias, las declaraciones de testigos, los documentos que se tienen por ahí. ¿Que cómo es posible esto? Bueno, en jurisprudencia hay unos procesos que hay que seguir, y cuando los procesos no se siguen correctamente, hay unos errores técnicos que se elementan, un caso se puede caer. Les doy un ejemplo muy básico. Usted recibe una multa de un oficial de la policía por un estacionamiento indebido que hizo o algo así. El oficial comete errores al escribir la multa. Por esos errores nada más, el caso se puede caer. Y aunque usted fuera culpable, y usted lo supiera, quede exonerado. El caso sencillamente no pudo proceder. Se convierte Wanda Vázquez en gobernadora después de la salida hace un año de Ricardo Rosselló. Hace todas las promesas habidas y por haber de un gobierno de transparencia, de un gobierno responsable, de un gobierno maduro, de un gobierno que el pueblo merece, y empiezan los escándalos. Defiende a las personas que se están acusando de la transacción indebida por casi 40 millones de dólares con la compra de aquellas pruebas para el COVID-19, fatulas, que todo estaba hecho dentro de la ley, hasta que entonces, en el mismo proceso investigativo, empiezan a salir a la luz pública cosas, verdades, pruebas que nos hacían ver que el proceso no estaba tan dentro de la ley. Manifestaciones de dos personas clave, otra vez en chats, celebrando los millones que iban a hacer en la transacción a costillas del sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Y por supuesto ahí la gobernadora Wanda Vázquez Garcet se tuvo que pronunciar en contra de estos señores
de estas transacciones, llamándolas inaceptables, indebidas y todo otro tipo de apelativos con relación a esta situación. Pasa esta, pasa otra situación, pasa otra situación más adelante. Renuncia la ex secretaria de Salud interina, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, madre de la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, alegando que no se le hacía caso ni se le daba su lugar como la secretaria de Justicia en Puerto Rico. Que una persona llamada Wanda Cabezas estaba dirigiendo y haciendo lo que quisiera con el Departamento de Salud. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet se le va detrás a la doctora Concepción Quiñones del Hongo, la tilda hasta de mentirosa, y entonces después surge el problema, el escándalo de los suministros en un almacén en Ponce, de la supuesta, debemos decir todavía, supuesta administración y gestión de esos suministros de una manera político-partidista, envolviendo a la gobernadora, cosa que ella negó y denegó y denegó. Le pide la renuncia a la secretaria de Justicia de aquel entonces, la hija de la doctora Concepción Quiñones del Hongo, Denise Longo Quiñones. Pero la ex secretaria de Justicia no se va sin antes enviar los documentos a la oficina del Plan Fiscal Especial Independiente, el FEI, para que investiguen a la gobernadora. Desacredita públicamente a la gobernadora a la ex secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, intenta que se desestime la investigación una vez se encontró causa probable. Habla de la participación de la hija, de uno de los miembros del FEI, el juez Vélez, y se las arregla para montar, junto con su abogado, todo un espectáculo con el cual tuvieran que archivar la investigación en su contra. Pero resulta que al no poder presentar pruebas exigidas por el FEI con relación a las actividades político-partidistas, recaudación de fondos de este ex juez a favor de Pedro Pierluisi, contrincante en las primarias de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, no le quedó más remedio que quedarse callada y dejar las cosas como estaban. Y ahora resulta que nos dice y sostiene que no va a hablar del asunto y que los que tienen que hablar y tienen que hacer y deshacer son sus abogados. A eso tenemos derecho todos los ciudadanos en Estados Unidos, sus territorios y posesiones. Es la ley del lugar.
Pero las actitudes, las acciones, las palabras de nuestra gobernadora constitucional, Wanda Vázquez Garcet, dejan mucho que desear. Debemos entender que hay un sector bastante grande e importante dentro del Partido Nuevo Progresista que no quiere, repito, no quiere al señor Pedro Pierluisi, ex comisionado residente de Puerto Rico en Washington por 8 años, no lo quieren como gobernador. En este momento, la Cámara de Representantes respalda y avala a Pedro Pierluisi. El Senado de Puerto Rico respalda y avala a Wanda Vázquez Garcet. Estas personas que no querían a Pedro Pierluisi, que no lo quieren como gobernador, necesitaban tener a alguien a quien presentar como su contrincante. A falta de alguien más, la persona más idónea era la persona que ya estaba en la fortaleza y que por lo tanto iba a tener la facilidad de plataforma, de expresión y de propaganda por encima de la de Pedro Pierluisi. Esta persona es Wanda Vázquez Garcet. Es decir, a Wanda Vázquez Garcet la hacen política a la brava, a la trágala, a la cañona, cuando ella desde un principio dijo que no era política. Ahora nos inundan con el tsunami de los comerciales a favor de Wanda y en contra de Wanda, de la autoría de la gente que está con Pedro Pierluisi. Esta es la primera vez que esto se ve tan claramente y con tanta fuerza y con tanto ímpetu y con tanta violencia, que se hace comerciales en contra de un incumbente, de una gobernadora, aunque fuera constitucional, por miembros de su propio partido, y que en los comerciales no se identificara que esto es parte de la campaña de Pedro Pierluisi. El comentario que yo quiero hacer aquí con respecto a esto es el siguiente. El pueblo puertorriqueño, un pueblo noble de corazón, un pueblo leal hasta la muerte, debe despertar de una vez y por todas con relación a este gobierno, con relación a este partido. Hagamos un poco de historia. El Partido Nuevo Progresista es el partido de Pedro Rosselló, cuya administración tuvo sus logros, pero también tuvo mucho que desear. Dejó mucho que desear. Es el partido de Luis Fortuño, quien también fue gobernador. Ya saben ustedes las cosas que ocurrieron bajo la gobernación de Luis Fortuño. Es el partido de Tomás Rivera Chats y de Carlos Méndez. Es el partido de Jorge Navarro y de Carmen Milagros Charbonnier. Es el partido de Jennifer González, capaz de vender hasta su alma a un presidente que no encuentra otra forma con la cual faltarnos al respeto y a la dignidad a los puertorriqueños. Es el partido de Pedro Pierluisi, quien sigue engañándonos con una estabilidad que no se puede lograr. Curiosamente, hace 2 días se expresó el gobierno federal diciendo que no dará
los 2 millones y pico que pidió la Comisión Estatal de Elecciones para el plebiscito, estadidad sí o no, el 3 de noviembre, diciendo que ese tipo de plebiscito no se debe hacer, que no es justo, que no es válido. Hace tiempo que venían diciéndole al pueblo de Puerto Rico que en Estados Unidos no había respaldo para esta consulta, para este plebiscito. La razón de ser del plebiscito, que los mismos PNP que lo impulsan saben muy bien que no iba para ninguna parte, no es otra que empujar, si podemos usar ese verbo, a sus correligionarios a ir a votar en las elecciones. Porque la experiencia nos viene diciendo hace tiempo que la participación del electorado puertorriqueño en comicios ha bajado grandemente y sigue bajando. Si es que ellos, los PNP quieren que la gente salga a votar y que vote por ellos, para ellos mantenerse en el poder, volver a ganar las elecciones, mantenerse en el poder. Esa es toda la razón de hacer un ejercicio de consulta plebiscitaria que se sabe muy bien no va a ir a ninguna parte, como tampoco fueron a ninguna parte los plebiscitos anteriores, porque el gobierno federal no hace caso, no lo toma en cuenta, no lo reconoce. Campaña tras campaña, promesa vacía tras promesa vacía, mentira tras mentira, que si tal presidente defiende la estadidad, que si tal presidente nos va a lograr la estadidad. Ningún presidente de los Estados Unidos puede darnos ni la estadidad ni la independencia. Eso es cosa del Congreso Federal. ¿Por qué? Porque el Congreso Federal lo componen los estados de la nación americana. Los 50 estados, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más rico hasta el más pobre. Y ni Puerto Rico, ni Washington D.C., ni la Samoa Americana, ni las Islas Vírgenes, ni Guam son estados. O más bien territorios no incorporados. Es por eso que tenemos una comisionada residente en Washington que tiene voz. Puede hablar todo lo que quiera, pero no tiene voto. No puede votar. Mientras que nuestros diputados a corte y nuestros senadores, bajo el gobierno español, todos tenían voz y tenían voto. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Pero sigamos hablando de nuestro tiempo y de nuestra relación con los Estados Unidos a través del gobierno del Estado Libre Asociado. Ha dicho el gobierno federal que los referéndums, que los plebiscitos deben incluir todas las opciones de autodeterminación del pueblo puertorriqueño, es decir, la estadidad, la independencia, el Estado Libre Asociado, algo que los PNP no querían. No querían, no quieren. Porque el que sigue ganando es el Estado Libre Asociado. Las campañas difamatorias, las faltas de lealtad entre los mismos PNPs, las inmensas mentiras de que la estadidad es lograble cuando no lo es, primero porque no depende de más nadie que no sea del mismísimo Congreso de los Estados Unidos, y en el Congreso de los Estados Unidos hay muchos estados que no quieren la estadidad para Puerto Rico porque no quieren beneficios para este lugar
tan pequeño y que subiría en escala grandísimamente por encima de otros estados más pobres. Puerto Rico tiene un poco más de 3 millones de personas y el puertorriqueño tiene tendencia a favorecer al Partido Demócrata en los Estados Unidos, no al Partido Republicano. Así es que los estados republicanos, los presidentes republicanos como Donald Trump, actual incumbente de la Casa Blanca, y otras personas de puestos con mucho peso que no son del Partido Demócrata, no van a querer que se haga Estado, un territorio que va a poner más escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con tendencias al Partido Demócrata, porque no les conviene. Puerto Rico es un lugar en donde se habla español, donde la cultura es hispánica, no anglosajona, donde en términos de raza aquí no dominan los gringos blancos. Todas estas razones, racistas en su mayoría, muy racistas, y muchas otras, son los grandes obstáculos contra la estadidad en Puerto Rico. Pero eso no lo dicen los estadistas. Hermanos puertorriqueños, Estados Unidos no es lo que se ve en la televisión ni en las películas. Si alguno de ustedes nunca ha estado en Estados Unidos, nunca ha visto de cerca cómo son las cosas en realidad por allá, puede que todavía no comprendan bien esta realidad. Es hora de comprenderla. ¿Han visto ustedes cuán fuerte es el racismo en pleno siglo XXI, en el año 2020, en contra de las minorías? ¿Quieren honestamente ustedes unirse a una nación que arresta a niños y los pone en campos de concentración, en muchas ocasiones separados de sus padres por meses y meses y meses, simple y sencillamente porque los padres son indocumentados, o porque los niños son indocumentados también? ¿Quieren ustedes honestamente unirse a una nación que ve a negros, hispanos, asiáticos, a toda otra persona que pertenezca a una raza que no es la de ellos como inferiores, y por lo tanto se creen ellos con derecho de superioridad a usarlos, a maltratarlos, a tratarlos como ellos quieran, a llevarlos para aquí y para allá, simple y sencillamente porque ellos son de una raza superior? Este es el mismo problema que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las brutalidades, las atrocidades cometidas por los nazis contra los judíos, contra los homosexuales, contra los polacos, contra los holandeses, contra toda persona que no fuera de la llamada raza aria, de la que se creían herederos los alemanes, los nazis alemanes, eran carne de cañón. Había que exterminarlos. Y no se olviden que en la historia de los Estados Unidos, cuando se comenzó con la expansión, una vez Estados Unidos se convirtió en una república y salió de ser una colonia inglesa, la expansión desde las colonias del este, las 13 colonias, los primeros 3 estados, hacia el oeste, cruzando de un lado al otro el continente que hoy llamamos Estados Unidos. Esa expansión chocó con los indígenas naturales, los nativos de ese lugar que estaban allí miles de años antes que ellos. Y el gobierno, por definición,
tenía la siguiente actitud: la exterminación de estas gentes por ser razas inferiores, o su recolocación en un lugar diferente, es decir, moverlos de donde estaban y quedárseles con las tierras, cosa que se hizo. Cuando no pudieron matar a todos los indios porque eran demasiados, se fueron a la fuente de alimentación básica de los indios, que eran estos animales llamados búfalos, y casi los extinguen para poder controlar a esos indios. Después tienen la desfachatez de, en el cine, en todas las películas de vaqueros, presentar a los indios como los malos, cuando los indios lo único que estaban haciendo era defendiendo el terreno que siempre fue de ellos, y vino un invasor a quitárselos. ¿Qué harías tú si viene alguien que se cree superior a ti y quiere quedarse con tu casa, sacarte de ella, eliminarte o mandarte para otro lado? ¿Qué harías tú? ¿Verdad que te defenderías? Pues efectivamente eso fue lo que hicieron los indios. Y nos presentaron a los indios como los malos. Claro, porque las películas las hacían los mismos blancos, no los indios.